Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están mis queridos seguidores? Espero que estén súper bien, llenos de energía, con el corazón latiendo al ritmo de sus series turcas favoritas y por supuesto, listos para un nuevo vídeo que, créanme, está cargado de chismecito fresco, drama intenso y bueno, un secreto que los va a dejar con la boca abierta y el alma en vilo. Sí, amigos míos, el título no es un simple anzuelo, vamos a destapar algo que hará temblar los cimientos de la farándula turca. Hoy vamos a sumergirnos en un mar de especulaciones, rumores y verdades a medias que involucran a dos de las estrellas más queridas y mediáticas del momento, Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Así es como lo escuchan. Prepárense para un viaje al corazón de Emanet, la serie que los unió profesionalmente y al parecer, también en algo mucho más profundo y pasional. Ya saben que en este canal, somos unos verdaderos detectives del mundo de las series turcas. Nos encanta desentrañar los misterios que se esconden detrás de las cámaras, analizar a fondo a nuestros actores y actrices favoritos, sus personajes, sus relaciones, y por supuesto, todo el jugo, el chismecito y el drama que se cuece en el bullicioso mundo de la televisión turca. Y hoy en particular, vamos a hablar de algo muy jugoso, algo que ha mantenido a los fans en vilo durante mucho tiempo. Así que si son fans de Halil İbrahim Ceylan, de Esla Turkoglu, de Emanet, o simplemente les encantan los chismes jugosos de la farándula, quédense pegados a la pantalla hasta el final porque esto se pone bueno. Prepárense para una montaña rusa de emociones y revelaciones. Antes de empezar, y para que no se pierdan ni un solo detalle de este drama turco que promete mantenerlos al borde del asiento, les recuerdo que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ninguno de mis vídeos y siempre estarán al tanto de las últimas novedades del apasionante mundo de las series turcas. Vamos a darle caña a esto. ***, ¿quiénes son Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu? Un breve repaso para los recién llegados al drama, ***. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con los protagonistas de esta historia, vamos a hacer un breve repaso para contextualizar. Halil İbrahim Ceylan es un actor turco increíblemente talentoso y con una presencia física que, ¡ay, Dios mío!, derrite corazones. Saltó a la fama gracias a su papel como Yaman Krml en la serie Emanet, que en español conocemos como El Legado. Con su mirada penetrante, su sonrisa cautivadora y su innegable carisma, Halil conquistó a la audiencia desde el primer momento, convirtiéndose en uno de los actores más aclamados del momento. Su interpretación de Yaman, un hombre de carácter fuerte con un corazón de oro y atormentado por su pasado, lo catapultó al estrellato y le ganó un ejército de fans en todo el mundo. Y Esla Turkoglu por su parte es una actriz talentosísima que interpretó a Seher, la joven y valiente protagonista femenina de Emanet. Su interpretación de Seher fue igualmente cautivadora. Esla, con su dulzura, su inocencia, su fuerza y su capacidad para transmitir emociones profundas con tan solo una mirada, encarnó a la perfección el papel de una mujer que lucha por proteger a su sobrino y encuentra el amor en el lugar menos esperado. Su conexión con el público fue inmediata y profunda. Su interpretación de Seher le valió el reconocimiento y el cariño de miles de fans alrededor del mundo. Pero, ¿qué hizo que la serie Emanet fuera tan especial? ***, Emanet, el legado que los unió y que conquistó al mundo, ***. Emanet no fue una serie más. Fue un fenómeno. La historia, aunque con elementos clásicos de los dramas turcos, logró conectar con el público de una manera especial. La trama, que gira en torno a la relación entre Yaman, un hombre adinerado y atormentado, y Seher, una joven de buen corazón que se convierte en la cuidadora de su sobrino, estaba llena de giros inesperados, momentos de gran emoción y una química innegable entre los protagonistas. La serie nos sumergió en un mundo de romance, drama, intrigas familiares, desafíos emocionales y, claro, muchos secretos que mantenían al público en vilo semana tras semana. La trama se desarrollaba a un ritmo vertiginoso, con momentos de gran tensión y pasión que mantenían al espectador enganchado. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, el secreto que ha mantenido en vilo a los fans durante tanto tiempo. ***, la chispa, el rumor, la especulación, algo más que una simple amistad, ***. Desde el primer momento, la química entre Halil İbrahim y Esla Turkoglu fue innegable. La conexión entre Yaman y Seher cautivó a la audiencia, y esa magia traspasó la pantalla. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se comunicaban sin necesidad de palabras, era algo mágico. Y como suele suceder, el público comenzó a especular.
¿Estarían juntos en la vida real? ¿Habría algo más que una simple relación profesional entre ellos? Las redes sociales explotaron con la posibilidad de que Alil e Ibrahim y Esla fueran algo más que compañeros de trabajo. Los fans, como buenos detectives aficionados, comenzaron a analizar cada foto, cada vídeo, cada declaración pública, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. La conexión entre ellos era palpable, evidente e innegable. La complicidad, la ternura y la pasión que transmitían en pantalla generaron un torbellino de emociones en los seguidores de la serie. Se filtraron imágenes de ambos juntos fuera del set, compartiendo momentos de ocio, sonriendo, mirándose con una mirada que iba más allá de lo profesional. ¿Era amor? ¿Era amistad? ¿O era simplemente una estrategia de marketing para impulsar la serie? El misterio era total. Y la especulación no hacía más que crecer. Las entrevistas, las evasivas, las sonrisas cómplices, el enigma de sus respuestas, Las entrevistas a ambos actores se convirtieron en verdaderas pruebas de fuego. Las preguntas sobre su relación eran inevitables y las respuestas, eran ambiguas, llenas de medias palabras y sonrisas cómplices que alimentaban aún más la curiosidad de los fans. Ambos se mostraban evasivos pero a la vez sonrientes, dejando entrever la posibilidad de que algo estuviera sucediendo entre ellos. Somos muy buenos amigos, decían, pero la forma en que lo decían, era todo un enigma. La manera en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la complicidad que irradiaban en cada entrevista solo servían para alimentar las especulaciones y los rumores. Las palabras eran cuidadosamente seleccionadas, las frases eran cortas y evasivas, y las sonrisas eran tan amplias que parecían querer decir mucho más de lo que realmente decían. Los fans analizaban cada gesto, cada mirada, cada pausa en sus respuestas, buscando desesperadamente una señal, una pista que confirmara sus sospechas. El juego de las medias verdades y las sonrisas cómplices alimentó aún más la llama de la especulación, creando un ambiente de misterio y expectación que mantuvo a los fans enganchados y ávidos de más información. La ambigüedad se convirtió en la marca de la casa de sus entrevistas, y las preguntas sobre su relación se convirtieron en un tema recurrente y apasionado. El punto de inflexión, la salida de Esla Turkoglu y el estallido de las especulaciones, El punto álgido de esta historia llegó con un acontecimiento que sacudió los cimientos de Emanet, y que encendió aún más la mecha de la especulación, la salida repentina de Esla Turkoglu de la serie. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había ido la actriz que le daba vida a Seher, uno de los personajes más queridos por el público? Las especulaciones volvieron a explotar. Las redes sociales se inundaron de teorías y conjeturas. Algunos decían que había diferencias creativas con la producción. Otros que la actriz quería explorar nuevos proyectos y desafíos profesionales. Pero entre todas las teorías, una destacó por encima de las demás, la posibilidad de que la salida de Esla estuviera relacionada con su relación con Alil Ibrahim Ceylan. Se rumoreaba con fuerza que la relación entre ellos había llegado a un punto crítico, que las presiones mediáticas y las exigencias del trabajo habían pasado factura, y que la salida de Esla era la única solución viable para ambos. La noticia de la salida de Esla de la serie cayó como un balde de agua fría sobre los fans. La incertidumbre, la tristeza y la desilusión se apoderaron de ellos. ¿Cómo podría continuar Emanet sin Seher? ¿Qué había pasado realmente entre Alil y Esla? El romance secreto, las fuentes cercanas, y el drama que se vivió detrás de las cámaras, Y ahora llegamos a la parte más jugosa de la historia, la que ha mantenido a los fans en vilo durante tanto tiempo, los detalles más jugosos y las revelaciones más explosivas. Rumores muy fuertes apuntan a que la relación entre Alil y Esla no fue simplemente una amistad. Al parecer, y según fuentes cercanas a la producción, hubo un romance en secreto. Un romance que por la presión mediática y las exigencias del trabajo, decidieron mantener oculto. Imaginen la situación, dos jóvenes actores en la cima de su carrera, con una química innegable que traspasaba la pantalla, con el peso de las expectativas de sus fans encima, y con la presión de mantener una imagen pública impecable. Mantener una relación en secreto no es fácil, especialmente cuando se trabaja juntos en un set de filmación, rodeados de cámaras, luces y decenas de personas. La presión de las fans, las especulaciones de los medios, y el miedo a que su relación pudiera afectar el éxito de la serie,
habrían sido algunos de los factores que llevaron a Halil y Esla a tomar la decisión de mantener su romance en secreto. Y la salida de Esla de la serie, según estos rumores, podría haber sido la consecuencia de ese romance. No se sentían cómodos con la situación y la decisión más sabia, aunque dolorosa, fue separarse profesionalmente para proteger su relación y evitar que se viera afectada por la presión mediática. Las fuentes cercanas a la producción revelan que la relación entre Halil y Esla fue intensa y apasionada. Que vivieron un romance secreto que mantuvo a todos los involucrados en vilo. Y que la salida de Esla de la serie fue el precio que tuvieron que pagar para proteger su amor y preservar su privacidad. *** La incertidumbre, el silencio y las redes sociales, la verdad saldrá a la luz algún día, ***. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es verdad que hubo un romance secreto? ¿Es verdad que la salida de Esla fue el resultado de esa relación? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Ni Halil ni Esla han confirmado ni desmentido estos rumores. Ambos han mantenido un silencio prudente, lo que por supuesto, solo alimenta las especulaciones. La decisión de mantener el silencio por parte de Halil y Esla ha sido interpretada de diferentes maneras. Algunos creen que es una señal de que los rumores son ciertos y que desean proteger su relación de la atención mediática. Otros que es una estrategia para mantener el misterio y la intriga, y así mantener a los fans interesados en sus carreras. Sin embargo, las redes sociales siguen hablando. Los fans siguen analizando cada publicación, cada like, cada comentario. Y es que la historia de Halil y Esla es una de esas historias que nos dejan con el corazón en un puño. Una historia de amor y drama que tal vez nunca llegue a ser completamente revelada. El silencio de los protagonistas, la ambigüedad de sus respuestas y la falta de pruebas contundentes han alimentado la especulación y la fantasía de los fans. Las redes sociales se han convertido en el escenario donde se debaten las teorías, se analizan los detalles y se comparten las emociones. Los fans de Halil y Esla siguen soñando con la posibilidad de que su amor sea real. Siguen esperando que algún día, la verdad salga a la luz. Siguen enviando mensajes de apoyo y cariño a ambos actores. Y aunque la incertidumbre persista, la llama de la esperanza sigue encendida en el corazón de los seguidores de esta apasionante historia. *** Conclusiones y reflexiones, ¿qué nos deja esta historia? ***. Y aquí es donde llegamos al final de este vídeo. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Pues que el mundo de las series turcas está lleno de secretos, de rumores, de pasiones, y que a veces la realidad supera la ficción. La historia de Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu es un claro ejemplo de ello. Una historia que, independientemente de lo que haya pasado, nos ha dejado con un sabor agridulce, con la sensación de que, tal vez, nos perdimos una gran historia de amor. Esta historia nos recuerda que detrás de las cámaras, los actores y actrices son seres humanos con emociones, sentimientos y vidas propias. Que a pesar de la fama y el reconocimiento, también sufren presiones y desafíos. Y que a veces el amor puede ser un camino lleno de obstáculos y decisiones difíciles. Pero bueno, lo importante es que hemos disfrutado del legado, de sus personajes, de su química, y de la emoción que nos ha brindado. Y sobre todo de la posibilidad de soñar con un romance que, aunque sea solo en nuestra imaginación, sigue vivo. La serie nos regaló momentos inolvidables, personajes entrañables y una historia de amor que, sin importar lo que haya pasado en la vida real, siempre quedará en nuestros corazones. ***, la conversación está abierta, ***. Así que, ¿qué les pareció el vídeo? ¿Conocían esta historia? ¿Creen que hubo un romance secreto entre Halil y Esla? ¿Qué opinan sobre la salida de Esla de la serie? ¿Creen que algún día sabremos la verdad? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. No duden en compartir sus opiniones, sus teorías, sus deseos. La conversación está abierta. Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que fue amor verdadero? ¿O simplemente una estrategia para impulsar la serie? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en un proyecto? No se queden con las ganas y participen en el debate. Sus comentarios son muy importantes para mí y para la comunidad de fans de las series turcas. Aprovechemos este espacio para compartir nuestras opiniones y debatir sobre este apasionante tema. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal.
Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos y siempre estarán al tanto de las últimas novedades del mundo de las series turcas. Muchas gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme a todos. Y recuerden, la verdad a veces se esconde en las sombras, pero la magia de las series turcas siempre está presente.